darte a ti culto, cantar a tu nombre, recordar las verdades que han transformado nuestra vida por el Evangelio, la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en espíritu y en verdad. Y pedimos, oh Dios, que en este tiempo te adoremos por la predicación y la escucha de tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros, que seamos capacitados por ti, que toques nuestros corazones para que nuestras vidas se amolden a tu santa voluntad. Santifícanos, Señor, en tu palabra es verdad, y que Cristo sea exaltado en medio de tu pueblo, y que los pecadores vengan a los pies del Salvador, porque derramó allí en la cruz su sangre para limpiar de todo pecado al pueblo escogido de Dios. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos, y abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Continuamos nuestro estudio con el libro de Éxodo y con la serie de los mandamientos. Y estamos estudiando el cuarto mandamiento. Y este mandamiento nos ha tomado algunos sermones y es necesario que así sea, porque como hemos dicho antes, este es uno de los mandamientos discriminados y olvidados. Vamos a hacer la lectura entonces de Éxodo 20. Leo para ustedes los primeros 2 versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Leamos juntos, este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a leer ahora el segundo mandamiento, que te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a leer el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, entonces hemos hablado en los sermones anteriores ya de este mandamiento. El sermón pasado hablamos de la importancia del trabajo, porque está incluido dentro del mandamiento, no solo el acordarse del día de reposo para santificarlo, sino que en 6 días se debe trabajar. Entonces hablamos allí de la importancia del trabajo. Luego nos planteamos la manera en la que podíamos santificar el día de reposo y allí hablamos de 2 aspectos. Lo que no debemos hacer en el día de reposo, nuestras tareas habituales, laborales, doméstica
o el ocio o el entretenimiento, que puede ser lícito en los otros días, pero que debemos abstenernos en estos días para poder santificar el día para el Señor. Y lo que sí debemos hacer, todas las tareas que tienen que ver con la adoración de Dios, con el servicio a Dios para llevar a cabo esa adoración, con la comunión con los hermanos, la edificación mutua y las obras por necesidad y misericordia. Nuestra confesión de fe lo dice de esa manera, que hay obras que son por necesidad y misericordia, y esas obras sí deben ser hechas en este día. Parafraseando a Thomas Watson, él dice algo así: si nuestro día de reposo solamente fuera el descanso de todas las tareas del trabajo, entonces no había gran diferencia entre los bueyes o los animales de carga que un día toman descanso. Nosotros somos criaturas en las cuales Dios ha puesto un espíritu que vivirá para siempre, y debemos rendir culto a nuestro Creador. Entonces, es muy importante que tengamos en claro qué es lo que Dios nos está pidiendo cuando en un mandamiento dice que debemos santificar este día. Debemos dedicar el día para Dios. No es solo guardarlo en el sentido de lo que no debemos hacer, sino también separarlo en el sentido de aquello que sí debemos hacer. Y si ustedes están aquí hoy es porque entendieron que hoy era necesario para ustedes venir a congregarse a una iglesia local y escuchar la palabra y cantar al Señor. Más allá de que puede haber distintas perspectivas en cada uno acerca de esto, pero es parte de eso que Dios demanda. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y la iglesia del Señor se congrega en este día para rendir culto. Entonces, la santificación del día sábado o sabbat, como le llamamos, el día de reposo, implica una preparación solemne, que podríamos decir que empieza desde el día anterior, implica también una práctica sagrada. Estas dos cosas que anticipamos en el sermón anterior. Una preparación solemne, todo lo que se puede hacer para anticipar este día, para que en este día no haya obstáculos, para que podamos tener una buena actitud, una buena disposición, para que no haya trabas, porque el enemigo sabemos que no se goza con el avance del reino de Dios, ni con la adoración del pueblo de Dios al Dios verdadero. Pero también una práctica sagrada de este mismo día, teniendo el conocimiento y las convicciones de cómo podemos observar este día de una manera santificada. Dicen que una persona que tenía muchísimo dinero y en sus redes sociales tenía más de 2.000 amigos, un día decidió hacer una prueba, modificó la fecha de su cumpleaños en las redes para que nadie lo detectara, ¿verdad? Para que no supieran cuándo era el cumpleaños, pero en el día de su cumpleaños decidió hacer una fiesta, una invitación sin decir que era su cumpleaños. Y tenía tanto dinero que él le envió la invitación a todos los amigos, y la invitación decía que le pagaba el pasaje de donde estuvieran en avión, o los iban a buscar en un carro, un taxi, una limusina. Él cubría todos los gastos para recibirlos a una fiesta. Y que en esa fiesta evidentemente había muchísimas cosas que él había preparado, entretenimientos, juegos, alimentos, un montón de cosas. Bueno, lo cierto fue de que a pesar de su gran invitación, muchos no hicieron caso, ni siquiera respondieron las invitaciones.
Y otros tantos sí fueron, aceptaron la invitación y fueron, pero muchos ni siquiera sabían que era el cumpleaños de esa persona. Muy pocos se dieron cuenta de eso y llevaron algunos regalos. Incluso muchas de esas personas ni siquiera interactuaron con el que los había inventado la fiesta. Algunos estaban en las mesas comiendo de los manjares, otros entretenidos con todas las actividades, con los juegos. Entonces, cuando él estaba allí mirando esa multitud de amigos desconocidos, pensaba, ¿cuántos de ellos realmente vinieron por mí? ¿Cuántos de estas personas vinieron por lo que reciben? ¿Cuántos estaban pensando en lo que querían tener o obtener de mí? ¿Y cuántos realmente, y fueron muy pocos, se detuvieron a tener contacto, interacción conmigo? Esta historia puede hacernos pensar en alguna medida en lo que pasa en este día, que es el día del Señor. Muchos no van a atender a este llamado. Muchos ni siquiera vendrán a la iglesia para encontrarse con Él. Y algunos vendrán a la iglesia, pero vendrán pensando en lo que van a recibir. Y no están ni siquiera pensando en tener una interacción con el que nos invita a esta fiesta, que es Dios mismo. Entonces, en cuanto a esta preparación, nosotros deberíamos pensar que si este día es tan importante, si es santificado y separado por Dios, así como cuando tenemos una actividad importante en la semana, nos preparamos anticipadamente, también deberíamos prepararnos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones para este día. Si usted tiene un evento del trabajo o lo invitan a una boda, si tiene que hacer un viaje, va a pensar esas cosas el día anterior. Hay una anticipación, no quiere olvidarse de nada, quiere estar preparado. Si su jefe o el dueño de la compañía le dice que va a haber una reunión temprano, va a esforzarse por llegar temprano. Cuando hay una parejita de enamorados, si tienen una cita, ¿cómo se van a preparar y alistar para llegar a esa cita? ¿Con cuánto deseo, con cuánto anhelo de querer ver a la persona que aman? El miércoles en la reunión de oración meditábamos en unas palabras que cantamos en un coro también. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Vean, podrían ser palabras que motiven nuestro despertar un día del Señor. Despierta, alma mía. Despiértate porque hoy es un día glorioso en el cual vas a encontrarte con tu Dios, tu Creador, tu Salvador. Te levantarás de mañana con esa perspectiva, ¿no? Como algunos que dicen, ay, hay que ir a la iglesia hoy, estoy cansado. Ay, encima el predicador predica largo y los himnos son un poco aburridos. Es hora de levantarnos, conscientes de lo que viene en este día. Cristo se levantó temprano, antes de que saliera el sol, dice San Juan capítulo 20, versículo 1. Se levantó. En esa victoria. Vean lo que dice el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Hermanos, muchas veces
hacemos un análisis de nuestros pensamientos y emociones y debemos confesar que no buscamos al Señor con ese fervor y esa devoción o dedicación que reflejan los salmos. Pero eso es porque hay algo malo en nosotros. No debemos conformarnos con una frialdad ni con una tibieza. Piense nada más. ¿Se levanta usted temprano los otros días de la semana? El trabajador tendrá que ir a la fábrica, al comerciante, a abrir las ventanas de su negocio, las cortinas metálicas de su negocio temprano. El agricultor a labrar la tierra. El taxista dice, tengo que salir temprano porque la gente va temprano al trabajo, tengo que estar antes. El pescador debe buscar el momento oportuno donde están los peces. El trailero madrugará para su viaje. Y nosotros, que viajamos en un destino tan maravilloso como es nuestra patria celestial, ¿no nos levantaremos temprano para adorar al Señor? Y no es solo por una cuestión de responsabilidad, sino que debe haber un motor en nosotros interno que nos lleva a la responsabilidad, que es el amor al Señor. Debemos advertir, hermanos, que hay cosas que nos pueden hacer tropezar en este día. Hay veces que las cosas que vivimos en la semana nos han cargado. Algunos incluso tienen responsabilidades laborales que no podrán evitar desde el día anterior. Pero sin embargo, ya deberíamos tomar conciencia desde el día anterior cómo nos vamos preparando para este día de reposo, para evitar los tropiezos en un día que debería ser de deleite. Recordemos que Dios quiere que lo llamemos deleite, delicia. Pero si no está siendo este día un día de delicia para nosotros, hay algo que debemos corregir. Y en esto yo pienso, quizás Dios nos esté mostrando por su palabra que hay prácticas en nuestra vida que pueden ser cambiadas y mejoradas y que cuando lo hacemos por fe y en obediencia al Señor vamos a comprobar que el Señor fue bueno y misericordioso al guiarnos en esa dirección, porque podemos experimentar algo que Dios dice que es un deleite como lo es. Algunos se acuestan tarde el día anterior. Quizás comidas con los familiares, amigos, quizás se quedaron viendo la televisión. Algunos fueron atrapados por las garras de las redes sociales. Dijeron que se iban a acostar temprano y fueron al baño y estuvieron horas navegando. Las malvadas redes sociales pueden robarnos horas de sueño que sean necesarias el domingo a la mañana, cuando usted tiene que despertarse y decir, este es el día del Señor y voy a ir a la iglesia y le voy a adorar. Pero pastor, es que yo me quedé mirando todas las imágenes con versículos bíblicos y la frase de los puritanos y si está muy bien. Pero si eso lo va a llevar a que usted no se va a descansar para estar con un estado mental, físico, apto para este día, entonces no le va a servir mucho toda esa búsqueda de frases espirituales. Hermanos, no nos engañemos, el día del Señor es un día deleitoso, pero si somos negligentes en disponernos y en prepararnos, somos seres humanos débiles, nuestro cuerpo se cansa, nuestra mente está débil para a veces escuchar 3 enseñanzas, 3 sermones.
cuando Dios iba a manifestar su ley al pueblo hebreo, como lo estamos leyendo en estos capítulos y los leímos anteriormente. Les dijo que debían ir y lavar sus vestidos y debían estar preparados porque Dios se iba a manifestar. ¿No deberíamos nosotros tomar ese mismo parámetro y decir la presencia de Cristo se manifiesta en medio de nosotros en este día? ¿No debemos estar preparados? Así como nos preparamos, nos tomamos nuestra ducha y nos bañamos y nos ponemos una ropita un poquito más bonita en este día, algunos un perfumito, pero no deberíamos hacer lo mismo con nuestra alma, con nuestro espíritu, prepararnos para recibir la bendición del cielo. Y en esto, hermanos, es importante que consideremos dos cosas, y en esta vamos a meditar en este domingo y el anterior. En primer lugar, la lectura y la meditación de la palabra, y en segundo lugar, la oración. Vamos a considerar la lectura y la meditación de la palabra en este sermón, y la oración lo vamos a pensar en el próximo. Los pastores quizás tenemos en un sentido una ventaja propia de nuestra responsabilidad. El domingo en la mañana estamos leyendo con frecuencia lo que vamos a compartir. Estamos llenando nuestra mente con la palabra desde que nos levantamos. Pero no debería ser una práctica solo de aquellos que exponen la palabra. Debería ser una manera de comenzar el día con la lectura de la palabra y con la meditación de ella, porque nos preparamos para venir a este lugar. La palabra es un gran medio para santificar el corazón, para poner nuestro estado de ánimo adecuado para la congregación con los santos. ¿Se levanta usted temprano el día del Señor para abrir las Escrituras y meditar en ellas? En la oración de Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es solo leer para cumplir, no es solo para marcar el check de la lectura bíblica. Es que queremos meditar en las verdades que nos han transformado y que siguen transformando nuestra vida, y que queremos deleitarnos en Dios y en este día que Él separa para que nosotros podamos buscarle. Y como decía el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Su meditación acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Al leer la palabra, nuestros corazones débiles y cansados se fortalecen. Si están duros, pueden ser que sean quebrantados y a la vez restaurados. Si están fríos, puede ser que se enciendan por la palabra para disponernos para buscar a Dios, como decían los discípulos cuando iban en el camino a Emaús y Jesús les hablaba y ellos luego meditaban y decían: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? La palabra nos va a preparar para poder venir a adorar juntos. Algunos se levantan de la cama y corren para alistarse para venir a la iglesia. Y la razón por la cual muchas veces no hay beneficios de la predicación el día domingo es porque no venimos preparados con la palabra para recibir la palabra. La búsqueda personal, independiente, antes de llegar a buscarle de forma corporativa. Algunos tienen que correr tanto que ni desayunan. O prefieren dormir en el horario en que deberían desayunar. Pero puede ser que estén aquí y tengan hambre. Entonces, como tienen hambre, ya sus pensamientos no están en lo que se está predicando, está en los retorcijones de su estómago. Y sí, necesitamos alimentar nuestro cuerpo para tener energías para este día, pero también necesitamos alimentar de forma privada nuestra alma.
Aquí también tendremos alimento para nuestra alma y también tenemos alimento, refrigerio para nuestro cuerpo. Pero debemos buscar a Dios de forma privada para estar preparados para encontrarnos con Él en forma corporativa. Puede ser un engaño esto, hermanos. Algunos dirán, de ahí el domingo me paso el día en la iglesia, entonces no voy a leer la Biblia. El domingo en la iglesia oramos, ora el pastor, ora el otro hermano, todos están orando, no voy a orar. Está en la fiesta, pero no quiere tener contacto con el que ha invitado a esta fiesta. Quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere tener comunión con Dios. Son dos cosas diferentes. Debemos asistir, congregarnos y buscar a Dios. Gloria a Dios porque usted lo hace. Y si no ha orado y no ha leído en este día, gloria a Dios porque está aquí y se está exponiendo la palabra. Pero así como está mal que alguien diga, yo leo la Biblia y oro en mi casa y no me congrego, también está mal que alguien diga, yo me congrego y oro con los hermanos y leo con los hermanos, pero en mi búsqueda privada no lo hago. Cuando te levantas temprano y abres las Escrituras y le dices a Dios que quieres tener comunión con Él, y lees las Escrituras para meditar en ellas, la palabra hace una obra en tu vida y te habrá lavado y te habrá preparado para venir a la casa de Dios. ¿Le pasa a usted que en su plan de lectura bíblica el domingo siempre se queda relegado? Y algunos planes de lectura bíblica incluso tienen el domingo doble, porque se supone que ese día hay más tiempo para leer. O hay más disposición para buscar esa comunión con Dios porque no estamos ocupados en las otras tareas. Y no es solo la lectura, es la meditación, porque podemos hacer grandes lecturas que son solamente superficiales y la palabra no entra en nuestro corazón, es algo mecánico. Pero vea lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cuál es el verbo? ¿Quién se acuerda? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algunos se preguntan, ¿por qué no prospera mi camino? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué no disfruto de la iglesia? ¿Por qué no es un deleite para mí la comunión con los hermanos? ¿Por qué me cuesta la vida espiritual? Puede ser esto. Está faltando meditación en la palabra y preparación para el día del Señor, porque no lo estás considerando como este debe ser considerado. La meditación es el retiro del alma para considerar seria y solemnemente lo que Dios quiere de nosotros y que de ese modo nuestros afectos se eleven hacia Dios. 4 cosas en las que podríamos meditar en cada mañana. Quizás 4 cosas que deberíamos meditar cada mañana. No estoy diciendo que debamos hacerlo como una regla que usted tiene que meditar en estas cosas, pero si usted considera estas 4 cosas y por lo menos al despertarse en la mañana tiene en su mente la idea de qué debe pensar acerca de lo que tenemos en la palabra del Señor. Esto le puede ayudar mucho. En primer lugar, meditar en las obras de la creación, porque el mismo mandamiento nos dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todo lo que ellos hay. O sea, el mandamiento incluye una consideración de la obra creadora de Dios. Por lo tanto, la creación es un espejo de la
gloria de Dios o la sabiduría de Dios manifestada por sus actos creativos, de su poder desplegado en todo lo que ha creado. Él fue el que hizo este mundo hermoso y maravilloso y lo hizo con el poder de su palabra. Dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios con su palabra creó los planetas, las galaxias, los montes, los mares, las montañas, todo a nosotros. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. En el día del Señor meditamos acerca de la infinitud de nuestro Creador. Los discípulos se asombraron de que Cristo pudiera con una sola palabra calmar la tormenta cuando estaban en el mar. Con una sola palabra. ¿Quién es este que con una sola palabra los vientos le obedecen? Y el que hizo el mar y que calmó el mar con una palabra, no puede calmar las aguas turbulentas de nuestra mente y de nuestro corazón con los afanes de nuestra vida y las preocupaciones de nuestro diario vivir. Necesitamos su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hermanos, podemos meditar en la creación de Dios. En segundo lugar, meditar en la santidad de Dios. Santo y temible es su nombre, dice el Salmo 111. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, Habacuc 1:13. Dios es santo, santo, santo. Toda la santidad de los hombres y de los ángeles no es escoria comparado con la gloria maravillosa de Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Nuestra mente debe meditar en Dios y en su santidad, porque eso también nos hace considerar cuán indignos somos de presentarnos ante su presencia, pero nos guía a ver también el amor divino al enviar a su Hijo para redimirnos. Este es un día santo, porque Dios lo santificó, pero es un día en el cual nos hace pensar que tenemos un Dios que es santo. Y al reflexionar sobre la santidad de la naturaleza de Dios, también nosotros vamos a maravillarnos por cómo es nuestro Dios y qué es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que seamos santos como Él es santo. En tercer lugar, meditar en el amor de Cristo al redimirnos. Hablábamos de Cristo como Rey. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La redención es una obra que aún excede a la creación, porque muestra de una manera mucho más sublime el amor de Dios por su pueblo. Nadie va a ser salvo al considerar el poder de Dios en la creación. Pero para que una persona sea salva debe comprender el amor de Dios en la redención. Este debe ser un pensamiento que inunde nuestra mente en este día. El infinito y asombroso amor de Dios al salvar a pecadores como nosotros, al librarnos de la condenación eterna. Cristo murió, cargó mi pecado, pagó allí en la cruz. ¿Ha pensado usted que Cristo no murió por los ángeles, sino por seres humanos, pecadores? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice 2 de Corintios.
el Hijo de Dios fue contado con los pecadores. Y detrás de estos versículos hay algo sublime que se nos está enseñando, que es la doctrina de la imputación del pecado, de la justificación que viene por el sacrificio de Cristo. El profeta Isaías dijo que el Hijo de Dios fue contado con los pecadores. Y en el mismo capítulo dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado de su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, colocado sobre las espaldas de Cristo para que él pagara allí nuestra deuda. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico que había muchos alumnos que no tenían los fondos para costear sus estudios. Y entonces ellos podían seguir cursando, pero cuando terminaban tenían que quedarse trabajando, dando servicios para poder cubrir sus estudios. Y en varias oportunidades, algunos de ellos venían contentos y le contaban a alguien: no saben qué pasó, alguien pagó mi deuda, ya está la deuda saldada, ya puedo irme, no necesito trabajar más. Alguien había ofrendado y había cubierto esa deuda, salvando las grandes distancias. Cristo pagó nuestra deuda. No era algo por lo cual nosotros pudiéramos trabajar para pagar, pero Él pagó nuestra deuda para darnos la salvación. Como Pablo le dijo a Filemón sobre Onésimo: si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Cristo puso a su cuenta nuestra deuda, una deuda que nosotros no podíamos en nuestras fuerzas nunca pagar. Cuando murió en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es, lo cual significa la deuda está saldada. Y no lo hizo porque había algo valioso en nosotros, como si Él pudiera obtener de nosotros algo. Lo hizo voluntariamente por gracia, con un amor incondicional. No hay nada atractivo, no hay virtud alguna en el ser humano. No hay belleza espiritual para que Dios nos mire y diga: qué bonito, vean, qué interesante, voy a hacer algo por ellos porque tienen mucho para darme. Llenos de pecado y de maldad, que nos convertían en enemigos de Dios. Y por sus enemigos, el Hijo de Dios vino para reconciliarnos. Dice Romanos 5:10: siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y Thomas Watson lo dice de una manera muy gráfica: cuando Él derramaba su sangre, nosotros escupíamos veneno. Así como no podíamos merecer el amor de Cristo, tampoco podíamos corresponderlo. Hermanos, ni siquiera podemos amar a Dios a menos que haya una obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que Él nos amó primero, porque necesitábamos experimentar su amor para que, transformados por su gracia, pudiéramos amarle. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si hay en nosotros algún fruto bueno, si hay alguna buena intención hacia Dios, si hay algún deseo de devoción o de alabanza o de adoración, eso no es algo de nuestro mérito, es la gracia de Dios en nosotros. No fue más que el puro amor de Cristo que le llevó a derramar su sangre para redimir a aquellos de los cuales no iba a recibir ningún beneficio. Hoy hay muchos por allí pensando y diciendo que Dios te necesita, que puedes hacer grandes cosas para Dios, que si tú no sirves a Dios, vas a desperdiciar tantas capacidades importantes que Dios te ha dado. Sí, ciertamente, si vives para ti mismo va a ser un desperdicio, pero todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y si algo haces para Dios que tenga mérito o reconocimiento ante los hombres, ante Dios debemos decir
siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Cristo murió voluntariamente. No fueron los judíos los que lo entregaron, sino que Él voluntariamente se entregó. No fueron los romanos los que lo crucificaron, sino que Él se entregó para que ellos lo hicieran. Él podía haber llamado legiones de ángeles que lo defendieran. Consideremos los sufrimientos de Cristo, queridos hermanos. Dijo Jesús que tenía que pasar por un bautismo. Dice en Lucas capítulo 12, dice, ¿y cuánto me aflijo hasta que se cumpla? Y la referencia allí al bautismo era sus sufrimientos. Debía ser bautizado, sumergido en sufrimiento y en dolor. Él era la ofrenda. Y como ofrenda debía ser sacrificada. Y en esa ofrenda nosotros tenemos salvación. No estuvo allí gritando que lo liberen, que Judas era un traidor, que Pilato era un falso y que todos esos soldados romanos eran injustos. No, él enmudeció, cayó, no abrió su boca y siguió hasta el matadero. Pero dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vean, Cristo fue a la cruz con el dolor del sufrimiento, con la agonía del Getsemaní, con una experiencia real de la tortura que le causaban, pero con el gozo en su corazón por la salvación que traería a su pueblo. Dice que una madre con mucho dolor da a luz el parto, ¿verdad? Pero después que tiene a su hijo en sus brazos, se olvida de todo el sufrimiento. Cristo con gran dolor fue a la cruz, pero dio a luz la salvación para su pueblo escogido. Consideremos entonces en este día que Cristo haría efectiva la salvación para su pueblo, para algunos, no para todos. Ciertamente el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, sin embargo muchos no van a participar de la virtud salvadora. Muchos rechazan el Evangelio y rechazan al Señor. Cuando Jesús oró en el huerto, dijo, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste. Hay un pueblo que el Padre le ha dado al Hijo, y esos son aquellos por los cuales el Hijo muere y paga sus pecados y cancela su deuda. Es un amor distintivo y específico para su pueblo. Aunque la virtud del sacrificio de Cristo alcanzaría para todos, la gracia de Dios es derramada en aquellos que Él va a salvar. No hay muchos nobles o sabios, le dice Pablo, entre ustedes los corintios, sino a lo vil y menospreciado. Eso fue lo que Dios rescató. Dios no está obligado a salvar a todos. Algunos piensan así, Dios tiene que salvar a todos. Eso es universalismo. Desde esa perspectiva no hay infierno. Todos se salvan. Entonces no importa nada en esta vida porque todos se salvan. ¿Es eso lo que nos enseña la Escritura? La Biblia nos habla de un lugar de tormento para los incrédulos. Y también nos habla de un lugar de gozo y de paz para los creyentes. ¿En qué grupo estás? Ciertamente Cristo no va a rechazar a nadie que llegue a Él. Él llama a todos. Hay un llamado general hacia todos, pero hay un llamado específico al corazón
de sus ovejas que oyen su voz y responden a su llamado y van a Él y hallan buenos pastos porque son los discípulos del Señor. No piense entonces usted de que puede llegar a Cristo por su virtud. Si llegaste a Cristo y experimentaste el perdón y la salvación, fue porque el Espíritu Santo te capacitó para poder tener fe y un arrepentimiento genuino. Oh, profundidad del amor de Cristo, dice Pablo. Cuán grande es el amor de Cristo, dice Efesios. Sobrepasa todo conocimiento. Él nos ama más que a los ángeles, porque solamente por su pueblo envió al Salvador. A los creyentes Jesús los llama amigos y a la iglesia la llama esposa. Consideremos el amor de nuestro Señor. Él nos ama con una clase de amor tan sublime que es el mismo amor que el Padre tiene por Él. Porque dice en Juan 15, así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. ¿Crees eso? Que la manera en la que el Padre ama al Hijo es la manera en la que Cristo te ama a ti. Considera el amor de Cristo en la redención. Este debe ser el pensamiento que tome nuestra mente en este día, no solo desde la predicación de la palabra, sino también en nuestra búsqueda privada y personal. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Cristo nunca se va a divorciar de su esposa, la elegida. Aun cuando como iglesia tenemos faltas, nuestras faltas no pueden eclipsar el amor de Dios. Aun como un esposo que reprocha o corrige a su esposa en sus fallas, Cristo nunca nos va a odiar. Nunca va a romper ese vínculo matrimonial. Porque nuestro amor muchas veces cambia. Un día estamos fríos, un día fervientes, pero el amor de Cristo es inmutable. Aún la muerte pudiera quitarnos la vida, pero nada nos puede quitar el amor de Cristo. La meditación en el amor de Cristo y en su redención nos lleva a una humillación para estar dispuestos para recibir más de su palabra, porque si no tenemos esto claro como base en nuestra fe, ¿cómo hemos de poder recibir las demás enseñanzas? Hay una lucha espiritual. El orgullo se levantará en contra de los mandamientos del Señor. Muchas veces hay tropiezos en este día, hay ira. Quizás antes de venir al culto, hay prejuicios, hay quejas. Y todo eso puede traer una gran nube negra que en lugar de prepararnos para la adoración en este día va a hacer no solo que nosotros estemos mal e indispuestos, sino que seamos de tropiezo a otros. Recordemos, hermanos, que Jesús es una persona. Es una persona. Aunque no lo veamos, Él está presente y tratamos con Él. ¿Cómo tratas a Cristo? ¿Cómo interactúas con Él? Algunos hasta le ignoran en este día. Algunos le ofenden en este día. Algunos experimentarán gratitud y alabanza. Sabemos que Cristo ya no sufre más, porque Él ya sufrió, ¿verdad? Está en los cielos. Pero decía Watson, es como si le diéramos otra vez a beber vinagre con hiel. Nada producirá lágrimas más rápidamente que meditar en el amor de Cristo por nosotros y en nuestra crueldad hacia Él.
Clamemos, hermanos, para que haya un fuego en nuestro corazón que nos impulse a buscarle y adorarle. En cuarto lugar y último pensamiento, en la mañana del día domingo, medite en las glorias del cielo. El cielo, el paraíso, el lugar donde estaremos en paz con nuestro Dios, ya libres del pecado y de la maldad, donde le veremos a Él glorioso, donde disfrutaremos de condiciones perfectas. Usted puede imaginarse los mejores países en este mundo, donde hay muchos recursos, donde hay seguridad, donde hay bienestar, pero nada se puede comparar con la gloria del cielo. Ahí vamos a recibir delicias a su diestra para siempre. Debemos pensar mucho en el cielo, hermanos, en la Jerusalén de arriba, que es la iglesia del Señor, que va a llegar a su estado glorificado. Debemos llenarnos de esperanza en eso, porque si nuestra mente está con la mira en las cosas de arriba, vamos a poder enfrentar mejor las cosas de esta tierra, sin dejar que el mundo nos atrape, nos enganche y nos arrastre. Si nuestra mente y nuestro corazón están más en las cosas celestiales, vamos a estar más fortalecidos contra las tentaciones en este mundo. Nuestro vigor para servir, para amar, para evangelizar. Usted no va a tener motivación para evangelizar a las personas si usted no disfruta ni de la iglesia ni del cielo. Es decir, ¿para qué le voy a hablar de Cristo? ¿Para que venga a la iglesia acá a aburrirse como yo? ¿Para ir al cielo donde no puedo hacer todo lo que quiero? Ese pensamiento revela que usted no ha comprendido la gracia de Dios. Si usted no ama al pueblo de Dios, no ha recibido el amor de Dios. Si usted no desea las glorias del paraíso, libres ya del pecado, de la maldad, y estar con su Salvador, quien derramó su sangre para salvarle, entonces no ha comprendido el amor de Dios. Hermanos y amigos, quizás algunos de ustedes aún no han experimentado la salvación, pero busque a Dios. Eso dice la palabra, busque a Dios. Buscarle en tanto Él pueda ser hallado. Dispóngase a venir a la iglesia para escuchar su palabra. Abra la Biblia antes y busque a Dios, porque puede ser que Dios en su misericordia se revele a su corazón por la palabra predicada y usted halle la salvación. Creyentes, consideremos si muchos de nuestros tropiezos no han sido por ser negligentes con este mandamiento. Por no ser diligentes en prepararnos adecuadamente para el día del Señor. Por no buscar este día como un deleite y hacer todo lo que sea necesario para venir de mente, de corazón y de cuerpo dispuestos a lo que acontece en este momento glorioso en el cual cantamos al Señor, ofrendamos al Señor de lo que nos has provisto, escuchamos su palabra, oramos y el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Medite en la Escritura antes de venir el domingo a la iglesia y verá en el paso del tiempo que lo que estamos diciendo es la verdad, porque Dios bendice a su pueblo que le busca con un corazón contrito